autoridades nacionales que nos acompañan, bienvenidos, gracias. Señores conferencistas invitados, doctor Marcos Carámbula, presidente de ACE, doctor Carlos Cardoso, presidente de FEPREMI, doctor Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, vicepresidenta de ACE, doctora Marta Sica, señor secretario general y tesorero, secretario general de ADM y tesorero de la Universidad de la Empresa, don Enrique Giner, señor vicepresidente de ADM, contador Roberto Breso, que nos acompaña en la mesa, y rector de la Universidad de la Empresa, le doy la bienvenida, autoridades, embajadores y representantes de países amigos, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales, señores de los medios de comunicación, bienvenidos, señores decanos y estudiantes de la Universidad de la Empresa, queridos consocios, señoras y señores. Este evento, Sistema Nacional Integrado de Salud, nos permitió el año pasado convocarlos porque eran los 10 años del FONASA. En ese entonces el presidente ACE no era el doctor Carámbula, ni tampoco el presidente del Sindicato Médico, el doctor Greco, pero fue una evaluación muy interesante. 11 años del FONASA en nuestro país, pero en 1979 el FONASA se creó en Chile y tiene unos cuantos años y les está yendo pero muy bien. Todos los países, lamentablemente, estamos con alguna dificultad, no es solo en nuestro país. Si hacemos un viraje en el mundo, ¿qué es lo que está pasando? Están pasando cosas que no, desde nuestro punto de vista, no son alentadoras. Otra vez una guerra comercial, antes fue la Guerra Fría. Otra vez presidentes del mundo que manejan el mundo caprichosos, tomando decisiones que a veces involucran riesgos muy importantes. Entonces, nuestro país, en el contexto, está peleando para sobrellevar la crisis que tenemos también, producto de nuestros vecinos, y en el medio de todo eso, el Sistema Nacional Integrado de Salud, que como bien se evaluó hace 10 años, se evaluó con beneplácito, con signos positivos y cosas para corregir, como todo proyecto, como toda actividad que uno desarrolla. Muchas cosas muy buenas y muchas cosas para corregir, que no quiere decir que sean malas. Yo creo que este evento es realmente importante para todos nosotros. La salud es uno de los elementos que el individuo, cada uno de nosotros necesita, y lo que se ha ido logrando es muy importante. Por tanto, nuestro agradecimiento a los conferencistas que aceptaron nuestra invitación para tratar el tema, y ahora sí, testimoniar su presencia, por favor, como es costumbre para nuestra asociación. Así que, señores conferencistas, reciban de parte de la asociación el agradecimiento por su presencia acá y un fuerte aplauso para ellos. En estos momentos, y como es habitual, el presidente de ADM hace entrega a los expositores de obras de artistas plásticos nacionales. Y vamos a solicitarle al doctor Marcos Carámbula, por favor, primero de ellos, que haga uso de la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a ADM, a su presidente, a su consejo directivo. Muchas gracias por esta invitación y además muchas gracias por poner un tema tan importante como es la salud en la consideración de todos ustedes. Mi saludo a quienes integran este panel junto a nosotros, al colega doctor presidente Cardoso, presidente de FEPREMI, y al doctor Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico, institución que en lo personal significa tanta historia y tanto afecto. A todos ustedes que han venido, legisladores nacionales, con mucho gusto de estar con ustedes, autoridades nacionales, rector de la Universidad de la República,
amigos y amigas, muchas gracias por estar esta mediodía con nosotros. Nosotros hemos sido invitados para analizar el sistema, como bien decía el presidente, el Sistema Integrado de Salud, a 11 años de su desarrollo, de su implementación, desde distintas perspectivas: desarrollo, inversión, ética y transparencia. Permítanme ubicar desde el sector público, desde la salud pública, lo que es nuestra institución. Debo decir que me acompañan, están conmigo y son parte de esta presentación el directorio en pleno, nuestro gerente general, el doctor Arico Rodríguez, el doctor Marcelo Fernández, la doctora Cecilia Greif y el doctor Miguel Fernández. ACE, y esto no es un concepto menor, es ante todo una amplia red pública de hospitales y servicios de primer nivel de atención al servicio de los uruguayos. Es una amplia red pública, porque a veces la mirada sobre ACE se limita a una administración que puede ser considerada burocrática, centralizada, de recursos para que funcionen los servicios de salud del Estado. Y nosotros la encaramos desde ese punto de vista. Es una red pública de hospitales y servicios de primer nivel de atención, con una presencia de carácter nacional en todos los puntos del país, con una magnitud de su estructura, con recursos humanos, materiales, financieros, la más importante en el sistema, con una cobertura poblacional que abarca el país entero, con una capacidad de respuesta integral y que apuntamos cada vez de mayor calidad en el conjunto de prestaciones de salud común a todo el sistema, el PIAS, que es lo que incluye la atención en salud y sus centros de referencia. Desde esa perspectiva, y esto es apenas una muestra de lo que es la salud pública, ACE, son 900 puntos de atención que ustedes ven en el mapa de nuestro país, distribuidos en todo el territorio nacional, incluyendo 43 hospitales, de los cuales 8 hospitales de referencia nacional, 7 hospitales generales de tercer nivel de atención, 25 hospitales generales de segundo nivel de atención. Solo a los efectos de graficar, son 60.000 personas que pasan diariamente por los servicios de salud pública, 18.000 consultas médicas, 150 intervenciones quirúrgicas diarias, 470 egresos hospitalarios, 50 partos que hacen a los 18.500 partos anuales. Y algo que es muy significativo: si el sistema integrado de salud tiene dos patas, el público, el privado, también tiene este sector que para nosotros es tan importante. Nuestros hospitales se convierten en hospitales de formación. 7.000 estudiantes de todas las disciplinas se forman en sus servicios. Y ampliando la información sobre la salud pública, no quiero abundar en cifras porque nos interesan los conceptos, pero ahí en este diapo decimos 37% de la población, hoy podemos decir 40% de la población del país se atiende en la salud pública. Casi 500.000 usuarios han optado por vía FONASA por el sector público. Nuestra mayor responsabilidad es que el 80% de nuestros usuarios pertenecen a los 2 primeros quintiles de población, es decir, la población con menores ingresos. Casi 34.000 trabajadores, de los cuales 10.000 son médicos, otros casi 10.000 entre auxiliares y licenciados de enfermería. Implica la inversión en la salud pública en ACE el 2% del PBI, en un país que invierte más del 9% de su PBI en salud. Y sin duda lo más importante, es un actor determinante para garantizar desde el Estado el acceso universal a la salud y para contribuir al cambio de modelo de atención en ese tejido de redes integradas de complementación entre los servicios públicos y privados
de salud. Por eso nos parece muy importante que en esta mesa lo abordemos desde la salud pública y también desde el sector mutual. En suma, entonces, partimos del rol central de ACE como referencia para el sistema integrado de salud. A esas cifras generales veamos por región. Hay regiones, la región norte del país, donde el 60% de nuestra población se atiende en la salud pública y con diferentes variables en menor proporción acá en el sur, en proporción mediana en el conjunto del país. Y fundamentalmente la población que asistimos, más la enorme mayoría entre 15 y 65 años, un porcentaje importante, el 20% de nuestra población de 65 años y más, y fundamentalmente, predominantemente femenina, por lo cual nosotros tenemos que tener en esta perspectiva nuestros programas asistenciales. Este es otro indicador de lo que es la asistencia en ACE, 17.000 consultas por día, más de 155 cirugías, 24 egresos del CTI, habla del volumen y la responsabilidad que tiene la salud pública. Y aquí la evolución de los usuarios en la salud pública desde el 2007, creación del Sistema Integrado de Salud, de ACE, y un crecimiento progresivo, hoy 1.300.000 uruguayos y casi, como decíamos, 500.000 uruguayos, que es la franja azul más oscura, que se atienden en ACE por su elección de ACE en el sistema de FONASA. Aquí queremos mostrar que el Uruguay ha hecho en estos 10 años, 12 años, desde la creación del sistema, una inversión muy importante en gasto en salud por usuario, y en particular lo que estamos mostrando es por usuario de salud pública. Desde las cifras iniciales, esto es en pesos por año, de las cifras iniciales 2005-2006 de alrededor de 5.000 pesos por usuario por año, a este momento que lo que se invierte por usuario es alrededor de 25.000 pesos por año por usuario, lo que ubica que la inversión por usuario de salud pública es más del 80% de lo que se invierte en el sector mutual. Aquí queremos mostrar que esta inversión ha ido acompañada de una política insuficiente aún, pero que debe ser el camino, que es la inversión en la red de asistencia primaria. Ahí mostramos la cifra entre 2011 y 2017, fundamentalmente en la región sur, región metropolitana y región sur, de mayor inversión por su densidad poblacional, pero también en el norte, en el este y en el oeste, una inversión creciente en atención primaria. Y esto es el volumen de inversión a lo largo de estos años, la evolución de la ejecución con un incremento del 173% en la distribución que vemos ahí de recursos humanos, de gastos de funcionamiento y la inversión en infraestructura en un promedio de crecimiento acumulativo. Visto estos grandes números de lo que es la salud pública, nosotros queremos subrayar cuáles son, a nuestro entender, nuestros grandes desafíos y cuáles son las líneas generales con las cuales, cuando fue presentada nuestra solicitud de venia en el Senado de la República, definimos como rumbos sustantivos de la gestión en la salud pública. En primer lugar, en el marco de un rediseño institucional, profundizar el proceso de descentralización y de regionalización de la gestión. Para nosotros esto, en esta institución, con sus 900 centros, con sus 43 hospitales, con el número tan importante de funcionarios, una perspectiva desde las regiones, desde el territorio, de las necesidades en cada zona, nos resulta fundamental. Y en ese sentido trabajamos en la definición de corredores asistenciales pensados desde el primer nivel hasta el tercer nivel, hasta el hospital de referencia, en una integración de centros de referencia y de contrarreferencia y la vuelta del paciente en ese corredor asistencial a su lugar de origen, con todo lo que corresponde a un sistema de información coordinado. Con una evaluación continua del desempeño de las redes integradas
de los servicios de salud, definiendo y fortaleciendo la gobernanza de la salud pública desde las regiones, evaluando la función de los recursos asistenciales descentralizados en función de las características territoriales que nuestro país tiene y poblacionales de regiones y subregiones. Y ahora vamos a mostrar, producto de un acuerdo de trabajo que estamos haciendo con la Dirección de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda y con la OPS, saludamos al representante de la OPS que nos acompaña, una propuesta de regiones y subregiones que camina en este sentido. Es decir, el país visto no solo desde los límites geográficos de los departamentos establecidos, sino fundamentalmente viendo desde la movilidad, del transporte, de los servicios, de cómo se moviliza nuestra población en cada una de las regiones y apuntando que la regionalización de la salud pública esté en función de esto. Estamos planteando regiones y subregiones, el litoral norte con los dos grandes ejes de referencia, hospitales, escuela, Salto y Paysandú, y aprovecho para saludar al presidente del Colegio Médico salteño que no lo había saludado, el litoral sur, Soriano, Río Negro, en esa perspectiva de integración de ambos departamentos, Colonia como una subregión propia. Estamos para inaugurar a fines de diciembre la planta física y en marzo todo el equipamiento del Hospital de Colonia como un centro regional de referencia en ese litoral sur. Al norte, el eje Tacuarembó-Rivera con el hospital de referencia que es Tacuarembó. En el noreste, un desafío en función de las distancias, de los servicios, de la infraestructura que es Cerro Largo y sus zonas de influencia, unido al este atlántico, de costa atlántica, Rocha, Maldonado, La Valleja 33, y el gran eje del sur, área metropolitana, con un centro de referencia montevideanos, Hospital Maciel, Hospital Pasteur, Hospital Pereira Rosell, Instituto Nacional del Cáncer, del INCA, que en una perspectiva metropolitana está a 90 kilómetros de Florida como otro centro de referencia, un corredor que une Canelones, Las Piedras, San José, Ciudad del Plata. En fin, esa es la perspectiva de regionalización y corredores que estamos planteando, que incluye procesos asistenciales en los 3 niveles, el personal que ingrese a los cargos presupuestales por concurso, asignación y gestión de las vacantes, la gestión de los suplentes, en un gran cuello de botella que tenemos, que son los recursos humanos. No solo, lo hablábamos con el presidente de FEPREMI, no solo del sector público, sino en general del sistema integrado de salud, pensando en el interior del país. Y lo más importante, estamos trabajando hacia el futuro, ya no nos corresponde en nuestro periodo de administración, pero dejar planteado que la definición del presupuesto sea en función del número de usuarios ajustado por riesgo para cada región, con una suerte de cuenta corriente entre las unidades de cada región, con la complementación de los servicios, por cierto, con nuestra auditoría y con la auditoría delegada del Tribunal de Cuentas de la República. Este es el esquema básico de cómo se establece la red de atención primaria, un equipo básico de intervención, un equipo de soporte territorial, esto es el área metropolitana, 14 centros de salud y los hospitales de referencia. Así concebimos la región. Esto habla de las necesidades de salud en la población, las distintas etapas de vida, la complejidad de cada uno de los temas, desde la salud cardiovascular a todo lo que es las enfermedades no transmisibles, la salud ocular que ahora y la salud dental pasa a ser responsabilidad de nuestra institución, la prevención de accidentes, la salud mental en el nuevo marco de la Ley de Salud Mental, que es un cambio de paradigma y que nos obliga a tomar medidas en ese sentido, más todo lo que implica los cuidados paliativos, la rehabilitación, la prevención en los controles de salud, la prevención de los accidentes, en fin, queríamos mostrar brevemente la complejidad de las necesidades, modalidad de atención y los ámbitos de atención, policlínica, urgencia, emergencia, los centros de referencia, la atención domiciliaria. Y por cierto, la participación activa de la comunidad a través de los usuarios en los derechos que los usuarios le corresponden. Nosotros ahora
al primer punto, que es la regionalización y descentralización, queremos subrayar un segundo gran desafío que nos planteamos, que es el Sistema Nacional Integrado de Traslados. Esto es un enorme desafío que tenemos como país, también público-privado. Desde el punto de vista nuestro, de la salud pública, fortalecer el SAME, que es el Servicio de Asistencia Médica de Emergencia, como unidad de coordinación nacional, organizando la demanda, como prestador responsable de la capacitación y garante de la calidad asistencial de los traslados medicalizados, que tiene 3 etapas. Primero, la implementación del Centro Coordinador Nacional, que esperamos ponerlo en marcha a partir del 1 de enero del 2019, como dispositivo clave en la organización del sistema de traslados. Segundo, el fortalecimiento del servicio público para garantizar en forma prioritaria la cobertura de los traslados en el área metropolitana y en aquellas localidades que ya está trabajando el SAME 105. Y por último, con la mayor transparencia, que es uno de los temas que convoca esta mesa, un llamado a una licitación centralizada a prestadores privados para cubrir con calidad asistencial las necesidades de traslado de las redes en todo el país. ¿Con qué objetivo? Desde el fortalecimiento del sector público, apuntar a una complementación en territorio donde a veces tenemos debilidades, o el sector público o el sector privado, de tal manera que aseguremos, y sobre todo en el marco de la ley de urgencia y emergencia que ya está vigente, que hace que cada ciudadano del país, esté donde esté, si tiene una urgencia o una emergencia, debe ser asistido por el centro más cercano, sea público o mutual. Bueno, el sistema de traslados queremos darle ese enfoque como enorme desafío que tenemos por delante. El tercer aspecto para nosotros fundamental es la complementación en equidad público-privado. ¿Para qué? Para mejorar el acceso oportuno y justo a las prestaciones y servicios que sean de calidad homogénea, que es el objetivo central de la reforma de la salud. Una utilización eficiente de los recursos a nivel local y regional. Debemos evitar la fragmentación que compromete notoriamente la capacidad resolutiva y afecta también la eficacia del sistema. Tenemos que aprovechar la escala de las instituciones. Nosotros tenemos 900 centros en todo el país, pero con escalas que nos obligan necesariamente a prestar en cada territorio una visión de complementación, compartiendo los costos fijos, mejorando la sustentabilidad financiera. Atender además las necesidades sanitarias que requieren la aplicación de recursos de alta complejidad y costo y que no son cubiertos en la actualidad. Y saludamos muy especialmente, porque esto tiene que ver con algo muy importante que en el día de hoy se ha aprobado definitivamente, que es la ley de centros de referencia, que nos parece un paso muy importante. Una ley de centros de referencia para esa complejidad, alta complejidad, que debemos abordarla desde lo público, desde lo privado, en una escala regional, de regionalización, de territorialidad y de complementación. Por cierto, la complementación implica desarrollo de políticas coordinadas de prevención con la comunidad y fundamentalmente, a modo de resumen, evitar la duplicación y superposición de servicios asistenciales y algo que para todos nosotros es un gran desafío, que es la insuficiencia de recursos humanos, fundamentalmente de recursos humanos. Hemos crecido en infraestructura, hemos crecido en dotación, tenemos un gran desafío que son los recursos humanos pensados como sistema. Esta complementación con equidad, que es base para construir la red integrada de servicios de salud, debe pensarse en la promoción, prevención, diagnóstico, en la rehabilitación, en los cuidados paliativos. Debe seguir jerarquizando el primer nivel de atención con un enfoque multidisciplinario y para toda la población. Como decíamos, debe articular con los centros de referencia especializados y fundamentalmente debe garantizar mecanismos de coordinación asistencial a lo largo de todo el sistema. ¿Cuáles, a nuestro entender, son las bases para la complementación? La fijación de precios de referencia para todos los actores y con claridad, sabiendo de qué estamos hablando en todo el país. Mecanismo de compensación de prestaciones en cualquier punto
del territorio nacional, definir para cada territorio el número de estructuras y servicios que aseguren la prestación por localidad y región, estableciendo con carácter territorial metas asistenciales. Y dos aspectos que son fundamentales en estos tiempos: trabajadores con estatutos laborales convergentes y prestadores con iguales reglas de competencia dentro del sector. Así podemos lograr la eficiencia. Y en este sentido estamos abocados, y lo hemos hablado con legisladores de todos los partidos, con actores de todos los partidos, en el sentido que tenemos que dar un marco normativo que permita la complementación con transparencia, evitando los conflictos de interés radicalmente, pero al mismo tiempo reconociendo las realidades en cada territorio y en cada departamento. Eso es un enorme desafío que tenemos en estas bases para la complementación. Actuar con claridad, con transparencia en el marco de la normativa y fundamentalmente asegurándole a los usuarios públicos o privados el mejor nivel de asistencia. Nosotros en este camino hemos hecho un acuerdo con los trabajadores, con el Sindicato Médico del Uruguay, con la Federación de Salud Pública, y participó también la Federación Médica del Interior, que va en ese sentido. El pago de partida variable asociada a la capacitación, el estatuto del trabajador, la carrera profesional imprescindible, la optimización de los recursos presupuestales, las licencias especiales vinculadas a los temas de violencia de género con una perspectiva de derecho, la continuidad en el proceso de presupuestación, la simplificación de los renglones presupuestales y, para nosotros fundamental, intensificar el proceso de ingreso a las funciones de alta dedicación médica. Yendo al plano de las inversiones, ajustándonos al tiempo, queremos subrayar que en este periodo 2018, lo que queda del 2018-2019, vamos a invertir en el orden de los 55 millones de dólares, fundamentalmente orientado a los nodos de corredores asistenciales, al Hospital de Colonia, que ya lo mencionamos, al Centro Oncológico del Este en San Carlos, al Centro Imagenológico del Hospital Maciel, a los centros de neurocirugía cardiovascular, en sintonía con el Hospital de Clínicas, una asociación imprescindible de hoy y de futuro en el Hospital de Tacuarembó, el nodo imagenológico y oncológico pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rosell. Vamos a invertir en el Sistema Nacional Integrado de Traslados, una cifra de $3.300.000 en esta primera etapa para el Centro de Coordinación y en el equipamiento de nuevas ambulancias. En la red de atención primaria, un orden de $7,5 millones, fundamentalmente en policlínicas y emergencias de los centros de salud, al mismo tiempo que el equipamiento informático imprescindible para completar la interconexión y el acceso de los 900 centros de salud a la historia clínica ambulatoria, a la historia clínica electrónica. Ampliación de camas de CTI con esta perspectiva regional, en el nuevo CTI de Paysandú, 16 camas, la finalización del CTI del Hospital de Florida y la ampliación del CTI del Hospital Maciel. Como compartimos el titular de esta convocatoria, nosotros estamos haciendo una fuerte apuesta a la profesionalización, a la ética, a la auditoría y a la transparencia. Se ha iniciado un proceso de concurso de oposición y mérito para las funciones de alta conducción. Hemos creado la Dirección de Auditoría y Transparencia. Todas nuestras resoluciones, 19.634 resoluciones del directorio de ACE están en el portal de transparencia y hemos procurado, con una actitud de iniciativa y de respuesta inmediata, dar respuestas a quienes tienen tareas parlamentarias que respetamos y queremos cumplir. A su vez, en este camino de profesionalización, hemos creado, con el apoyo de la Universidad de la República, el Consejo Asesor de Investigación, Docencia, Asistencia y Extensión Universitaria. Trabajan con nosotros en este consejo todas las facultades vinculadas al área de salud, desde luego la Facultad de Medicina, la Escuela de Enfermería, Tecnología Médica, pero se suma también el Instituto Pasteur y estamos haciendo ahora acuerdos con el Instituto Clemente Estable. ¿Con qué objetivo? Asistencia, investigación, docencia, formación y evaluación de la calidad asistencial en nuestros centros de salud.
Al mismo tiempo, el gobierno abierto, el expediente electrónico, el acuerdo con la JUTEP para ver las capacidades institucionales en todo lo que es una cultura de transparencia y capacitando a nuestros funcionarios en ese sentido. Finalmente, a nosotros estamos convencidos, dicho esto como desafío y con la humildad de la responsabilidad presente, pero al mismo tiempo como gran objetivo, nosotros sentimos que el listón de calidad de la atención de la salud de los uruguayos debe estar marcado por la salud pública. Para nosotros ese concepto es fundamental. El listón de calidad de la salud de los uruguayos debe estar marcado por el sector público del Sistema Nacional de Salud, con reconocimiento, por cierto, a todo el sector mutual y privado, pero esta es nuestra responsabilidad. Y un ejemplo que para nosotros es el camino, la promoción y reconocimiento de las buenas prácticas de atención en las maternidades. 15 de nuestras 28 maternidades, que significa el 80% de los 18.500 nacimientos por año en la salud pública, 50 por día, están trabajando en este sistema de buenas prácticas, una mejora continua de los procesos de atención y cultura de la calidad, humanización del parto y de todos los cuidados. Jung, que es un ejemplo de maternidad única, tiene la tasa de cesárea más baja del país, por debajo de los promedios de todo el país, notoriamente por debajo. Seguridad para los pacientes y para el equipo de salud, participación e involucramiento de los actores, empezando, por cierto, por la madre en el control de embarazo, el padre, el entorno familiar, con una perspectiva de derechos y de género. Nosotros sentimos que a la hora de nacer, y ese es nuestro listón, nos abraza la ternura y acunan a esos niños y niñas los derechos. Agradeciendo entonces esta oportunidad a ADM, queremos decir que estos 900 puntos que definen el contorno del país lo queremos garantizar en cercanía y resignificando el valor de lo público. Muchas gracias. Bien, agradecemos al doctor Marcos Carámbula y como decíamos al principio, ahora estamos convocando para hacer uso de la palabra al presidente de FEPREMI, doctor Carlos Cardoso. Para adelante, para atrás, y si no tenés el pasaje. Gracias. Bueno, buen mediodía para todos. Me sumo las palabras de saludo del doctor Marcos y vamos a tratar de cumplir con el tiempo asignado. El título de esta charla vendría a ser Ética, Transparencia e Inversiones en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Nosotros, antes que nada, vamos a decir un poquito de nuestra estructura. Como ustedes ven, estamos en todo el país, en los 19 departamentos. Tenemos un centro de referencia en Montevideo, que es el Sanatorio Americano, con un sinfín de servicios de referencia, algunos de ellos, la gran mayoría, en el Sanatorio Americano y otros distribuidos, digamos, en el interior a través de nuestra organización de 4 regionales. También participamos activamente como centros docentes asociados de la Universidad de la República y en la región este, también vinculados a la Facultad de Medicina CLAE. Somos formadores de recursos humanos, médicos y no médicos a través de la Universidad de la República y sus dependencias en el interior, en las distintas regionales. Digamos, dicho esto, llevamos 25 años trabajando en red y nuestras organizaciones están digamos, en cada uno de los departamentos con unos 55 años de vida aproximadamente. Las dimensiones del análisis que nosotros pretendíamos hacer, en definitiva, son vincular los principios rectores del SNIS con los principios éticos que marcan el sistema, a su vez la guía ética de nuestras instituciones, tanto en su dimensión macro como en la micro, y a su vez
la transparencia del sistema en una ida y vuelta con el regulador, con el Ministerio de Salud Pública. La transparencia del prestador respecto al regulador y la transparencia del regulador respecto al prestador, porque esto tiene mucha importancia porque en definitiva a los efectos de lo que más nos importa, la libre elección del usuario informado es la clave de la Ley 18.211 y es lo que debemos en definitiva respetar. Y eso es lo que hace que en nuestras dimensiones de nuestro análisis busquen el respeto justamente al ciudadano, que es el que en definitiva toma la decisión de dónde quiere tener la cobertura de su servicio de salud. ¿Cuáles son los principios éticos del sistema? En definitiva, es la cobertura universal, con independencia de los riesgos individuales de enfermar y morir. Lo segundo es la mancomunión de los fondos, también tanto de las empresas como de las personas, pero fundamentalmente que la capacidad de pago de las personas no esté vinculada al riesgo de enfermar. Lo tercero es la accesibilidad a los servicios en forma oportuna y acorde a las necesidades de cada individuo. Este tema es un tema clave. El tener las capacidades en los lugares donde los uruguayos viven, recuerden que yo hablo de instituciones que tienen sus sedes principales en el interior del país, que funcionan en forma descentralizada, que tienen una organización central que se llama FEPREMI, que no tiene incidencia, más allá de las cuestiones que se resuelven en asamblea, en la gestión propiamente de cada institución, que es absolutamente descentralizada. Nuestras funciones básicamente son las de representar a las instituciones y manejar todos los servicios que les son comunes. Podemos poner muchos ejemplos, pero está el tratamiento oncológico de los niños, los recién nacidos de muy bajo peso, en fin, una cantidad de servicios que sí manejamos, que sí son comunes. Esta accesibilidad es sustantiva, es una de las cuestiones claves. No tiene que ver solo con los copagos, tiene que ver con la capacidad de desarrollar servicios en los lugares. La sostenibilidad es otro de los principios éticos del sistema. Al tener un financiamiento central, es fundamental que ese financiamiento sea suficiente para asegurar las respuestas sanitarias. Y por último, el elemento principal para nosotros, que es la libre elección del usuario y la decisión informada de esta persona cuando toma su decisión. Estos elementos son claves. Ahora, nosotros creemos que estos elementos deben de ser mejorados actualmente. Ha pasado el tiempo y creemos que ya estamos en posición de mirar hacia el futuro y tratar de profundizar algunas de estas cosas. Fundamentalmente, definir instrumentos que hagan cabalmente operativos los principios del sistema en la totalidad de su dimensión. Creemos, a su vez, que se debe extender la cobertura a través del Seguro Nacional de Salud y que éste sea universal a través del seguro. Obviamente que el mejoramiento del acceso significa tener la capacidad de tener los servicios ahí donde vive la gente. Dotar, a su vez, de la rigurosidad metodológica para determinar los mecanismos de financiamiento. Esto es otro de los aspectos claves que hace a la sustentabilidad futura del sistema. También debemos de generar sistemas de evaluación de la calidad que permitan el monitoreo de los resultados de salud, la satisfacción de los usuarios que se hacen encuestas y fundamentalmente la libre elección. Este aspecto nuevamente sigue siendo uno de los paradigmas de nuestra organización. Ahora, nosotros somos organizaciones de médicos, de profesionales médicos
En nuestra organización trabajan unos 3.200 médicos, de los cuales aproximadamente la mitad, por los convenios internos que existen, pertenecen a las asambleas de las instituciones. Las condiciones para el desempeño profesional, para alcanzar, los mejores resultados, tienen que ver con el ámbito de trabajo. Y el mantener o reconstruir las relaciones de confianza entre el médico y el usuario es uno de los aspectos sustantivos a la cual nuestra organización les dedica muchísimo tiempo. Tratamos de que esto sea el mayor tiempo en la microgestión. Obviamente que también somos responsables de la mesogestión en lo que a nosotros nos corresponde. Entonces, ¿qué somos las IAMPP de FEPREMI? Somos organizaciones sin fines de lucro, establecido por ley, en general profesionales médicos, que debemos de asegurar cobertura sanitaria por la canasta de prestaciones. Con una diferencia, los socios, que es distinto que los afiliados, están obligados a desempeñar su profesión médica dentro de la institución. No existen, capitalistas acá. Si bien deben depositar una cuota social, son responsables de trabajar como médicos dentro de la organización. Son, por lo tanto, responsables de la construcción de su propio ámbito de trabajo. Y son propietarios porque pertenecen un tiempo, en general el tiempo útil del trabajo, unos 30 años, a la asamblea de la institución, pero son trabajadores y se los remunera como trabajadores al ser instituciones que no tienen fines de lucro. Bueno, ¿cuáles son entonces nuestras prioridades? Las prioridades de las IAMPP de FEPREMI dentro del marco de los principios del Sistema Nacional Integrado de Salud a los que adherimos es el enfoque humanista de la atención y el vínculo de confianza entre las instituciones, los profesionales y los afiliados. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, en realidad tenemos definiciones de desarrollo de modelos de gestión orientado al usuario, que significa mucho más cosas que esta simple frase. Desde la organización administrativa, desde la organización gerencial, desde la organización del trabajo médico, de la forma de llevarlo adelante, desde la organización del trabajo no médico. En definitiva, significa el desarrollo de políticas de calidad asistencial, basadas en instrumentos de la gestión clínica. Y bueno, y los objetivos son, como siempre, la atención oportuna, la adecuada accesibilidad, los ambientes de confianza, la provisión oportuna y equitativa de recursos económicos y materiales para la atención, las condiciones laborales adecuadas para los médicos y para todo el resto del personal. Y bueno, ¿y con qué instrumentos contamos para eso? Obviamente, la reformulación de nuestra organización, que ha ido adaptándose en los últimos 50 años, pero en los últimos 25 ya funcionamos como una red asistencial directamente. Tenemos una política de incentivos de erradicación de los recursos humanos en el interior, bien que conocemos toda esta dificultad, Marcos la nombraba recién. Y por supuesto lo que vamos a hablar al final respecto a las inversiones, infraestructura, tecnología y tecnologías de la comunicación. Nosotros sí vemos algunas condicionantes en el cual tenemos que tener algunos cuidados en cómo se ve esto para el futuro. Digamos que en el corto plazo uno diría que puede no tener mucho efecto. Pero en estos momentos que está corriendo un consejo de salarios en el cual hay criterios que se están manejando desde la llamada convergencia al laudo, que significa en definitiva mayor incremento de salarios para los que menos ganan y menor incremento para los que más ganan,
hace de que, en definitiva, vaya, según nuestro entender, contra los principios que el sistema y la ley 18.211 tiene. Las políticas de incentivos son claves que se reconozcan los méritos profesionales, las capacidades, las aptitudes y las actitudes de cada una de las personas. Y eso determina, en general, el nivel de responsabilidad. Y para nosotros es sustantivo esta identificación de cada uno de nosotros para saber para los que estamos capacitados y para lo que no. Obviamente que la calidad de atención, cuando se llevan a esquemas de nuestro punto de vista igualitaristas o de piso de laudo, en definitiva, no terminan generando buenos resultados en lo que es la calidad de atención. Y por supuesto que dentro de los aspectos que tienen que ver con restricciones normativas en proyectos de inversión, infraestructura y tecnología, comprendemos perfectamente que esto debe de tener normas y mecanismos de funcionamiento, pero hay que tener presente que hay que conocer cada lugar del Uruguay y hay que conocer los sistemas que se pueden organizar en cada lugar del Uruguay para poder opinar de esto. La radicación de las distintas capacidades humanas es lo que hace esta diferencia y no puede ser a rajatabla, automático o de una forma, digamos, de funcionamiento, digamos, alejado de esta realidad. El desempeño, en definitiva, de nuestras instituciones está fuertemente determinado por el recurso más calificado en años de estudio, que es el médico. El comportamiento ético, en definitiva, y las decisiones del médico en el ejercicio profesional permea toda la organización. En organizaciones como las nuestras, que van entre 700 y 1.000 funcionarios, en el cual aproximadamente un 20% de ellos son médicos y en que en general ejercen los cargos de responsabilidad en la dirección y en la gestión, es sustantivo el comportamiento que estos tengan como modelo y ejemplo dentro de la organización. Por lo que la regulación y la autorregulación de los médicos contribuyen decididamente al desarrollo de conductas institucionales alineadas con los principios éticos del sistema. Y acá tenemos por un lado la ética de la institución y por el otro lado la ética de esos médicos que integran la asamblea de la institución, pero que también tienen otros reguladores éticos externos, como es la Comisión de Salud Pública del Ministerio, el Colegio Médico del Uruguay, el Código de Ética, que es ley nacional. Y estos son todos condicionantes del comportamiento de cada uno y de cada institución como tal. Y la calidad de la formación universitaria es sustantiva en ese sentido. No solo la formación que nos dio la Facultad de Medicina en aquel momento, sino la formación que estamos haciendo todos los días en la capacitación necesaria. Y, digamos, creemos que nadie es médico como para ejercer si pasa más de 5 años sin actualizarse. Y eso es una realidad que, digamos, es característica, digamos, de estas organizaciones. Hablemos de transparencia un poquito. ¿Qué se nos pide a las instituciones por parte del regulador, del ministerio? Bueno, tenemos toda la producción asistencial, información que se comunica todos los meses, censo de afiliados, estados de resultados y situación patrimonial, disponibilidad de recursos humanos según cargo, actividad y remuneraciones, infraestructura y servicios disponibles, desempeño en las áreas relacionadas con el pago y cumplimiento de metas y los costos de atención a los socios que se presenta una vez por año. Todo lo demás o era mensual o era cuatrimestral. Se publican en la página web del Ministerio, además
son información de carácter público con disposición a la ciudadanía porque elige una institución en algún momento de su vida o quiere cambiarse en algún momento de su vida, y se publica también en las rendiciones de cuenta de la Junta Nacional de Salud anualmente. Ahora, nosotros, con respecto al ida y vuelta, decíamos, toda esta información está disponible para el regulador. Ahora, no existen plazos taxativos ni existen tiempos determinados como para que el regulado, en definitiva, pueda controlar, por ejemplo, la evaluación y habilitación de servicios, la evaluación y autorización de proyectos de desarrollo e inversión, la reposición de tecnología por obsolescencia o la incorporación de nuevas tecnologías. Acá tenemos plazos inciertos y demoras sin causa aparente. Y creemos que esto es algo de las cosas que se pueden mejorar desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública. Por supuesto que lo mismo podríamos decir para otras cosas no asistenciales que tienen más que ver con el rol de macrogestión o de mesogestión, o sea, criterios aplicados en distintas circunstancias o interpretaciones vinculadas a lo que son los contratos de gestión y distintas formas de cómo se realizan las estimaciones de costos de los servicios que las personas reciben. Por eso es muy importante esto. Nadie está alejado de esto. No hay uruguayo que esté alejado de todos estos temas y todos ellos les pegan directamente. A su vez, como es un sistema, en definitiva, que tiene grados de integración desde hace mucho tiempo, y esos grados de integración a veces son formales y a veces son informales, existen muchos de los llamados convenios de complementación funcionando y otros no. Y hoy tenemos una limitante no para el análisis, tienen que ver dos aspectos. Primero, el alcance del artículo 46 del TOCAF, que es un problema para el desarrollo del sistema, y por el otro lado, también las políticas de aplicación y definición en lo que tiene que ver con lo que significa la complementación, algo que está nombrado en muchos lados, pero que no tiene definición precisa. Nosotros creemos mucho más en la libre elección del afiliado, libre cuando nos referimos sin cortapisas, y en segundo lugar, creemos también en que todos los acuerdos y todos los ajustes para funcionar, digamos, en forma mancomunada, por regiones, etcétera, etcétera, también deben de hacerse libremente, en el caso de hacerse. Pero debemos, antes que nada, respetar un principio de la ley, que es la libre elección del afiliado. Estos aspectos son claves. La simetría en el régimen de movilidad regulada, el cierre en definitiva, de la movilidad regulada, no son aspectos que convivan con los criterios éticos del sistema. Por último, y ya me avisaron que se me termina el tiempo, nuestras instituciones, sin contar las inversiones en Montevideo, en el Sanatorio Americano, han invertido en este periodo 2008-2017 $265 millones, de los cuales el 63% ha sido en obras edilicias, porque hemos crecido un 62-63% en afiliados. Todos están radicados en el interior del país. El 34% de estas inversiones ha sido en equipamiento y tecnología de reposición, tomógrafos, ecógrafos, resonadores, etc. Y el 3% ha sido en desarrollo de la historia clínica electrónica y otros proyectos. Se destinaron en este periodo un volumen de inversión que nos sorprende, pero ha sido necesario. Es un 4% de los ingresos operativos. Ustedes imagínense que nuestra organización maneja aproximadamente el 1,6 del PBI del Uruguay. Y destinar un 4% a la inversión
es realmente un valor extremadamente alto. De ese 4%, aproximadamente la mitad corresponde a amortizaciones de equipamiento. Y el 2 restantes, digamos el 75% del 2 restantes, son recursos con recursos propios por gestión, un periodo breve de sobrecuota de inversión y la voluntad expresada de esta forma de la reinversión de todo lo que la institución genera, que no puede, tiene prohibido distribuir cualquier tipo de ganancia que se genere, la invierte, pero demuestra a su vez el compromiso con este sistema y además de eso, el compromiso con la calidad de las prestaciones que da. Las inversiones, entonces, las nuestras representaron un 30% del total. Mostramos acá una gráfica que tal vez por los colores no se ve, pero se ve que todo el sector, las IAN Montevideo, ACE, las IAN del interior, han tenido un alto grado de inversión para sus afiliados, muy alto, que como ustedes ven, tiene picos que van hasta prácticamente el año 2016 y continúa al menos en un valor mucho más alto del que traía antes. Cuando nosotros lo miramos por afiliado, también vemos que todos los años nos entrecruzamos, por más que mantengamos un valor por afiliado muy alto en lo que respecta a las instituciones del interior, todos los años nos cruzamos tanto con ACE como con las instituciones de Montevideo. Así que les agradezco la atención, muchas gracias. Bien, agradecemos al doctor Carlos Cardoso, presidente de FEPREMI, por su exposición. Y ahora entonces, para finalizar, hará uso de la palabra el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, el doctor Gustavo Greco. Buenos días para todos. Muchas gracias a las autoridades de ADM por el honor de esta invitación. Autoridades nacionales, parlamentarios, integrantes del directorio de ACE, colegas, amigos, industria, prensa, todos aquí presentes. Procuraremos ajustarnos al tiempo. Vamos a tratar. Y bueno, y dar nuestro punto de vista sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud, desarrollo, inversión, ética y transparencia. Como presidente del sindicato médico, lo primero que debemos decir, lo conversábamos recién con el doctor Abucharja, es el profundo involucramiento que nuestra institución tiene con el Sistema Nacional Integrado de Salud, su génesis, su desarrollo, su mejora y todo lo que hace a la mejora de la asistencia a la población de Uruguay. Somos una institución profundamente comprometida con la salud de la gente y nuestro desempeño profesional está condicionado por este hecho. Cuando hablamos del Sistema Nacional Integrado de Salud, es como hablar de un vaso medio vacío o medio lleno. ¿Qué priorizar? ¿Qué es lo que jerarquizamos? ¿Cómo lo vemos? ¿Es la visión positiva? ¿Es la visión negativa? ¿Es la visión tremendista? Vamos a intentar abordarlo desde ambos aspectos, desde el vaso medio lleno y desde el vaso medio vacío, porque ambas visiones son válidas a nuestro juicio. Brevemente, nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud, que desde mayo del 2007 fue creado a través de la Ley 13.131, luego sucesivas leyes, la Ley 18.211, fundamental de la creación del SNIS, la Ley de Descentralización de ACE, una ley muy importante en nuestro país, la Ley de Derechos y Deberes de Usuarios y Pacientes de agosto del 2008, la 18.335, y finalmente la Ley de Incorporación de Nuevos Colectivos y Evolución del FUNANSIA con la cadencia de incorporación de colectivos que ha marcado la pauta de inversiones en el sistema hasta nuestros días. Hay otras leyes, pero este es el marco jurídico fundamental en el cual nosotros nos movemos y que recoge, en esencia, aquellos aspectos que hacen a la salud de nuestro país, con conceptos tales como la cobertura universal, la accesibilidad, la sustentabilidad,
la equidad, la continuidad y oportunidad de las prestaciones, los derechos de los usuarios, la calidad, la bioética, algo muy importante y patognomónico prácticamente de nuestro sistema, que es la participación social de usuarios y trabajadores y la solidaridad en el funcionamiento. De tal manera que, en el análisis del modelo del cubo del acceso universal a la salud propuesto por la Organización Mundial de la Salud ya en el año 2010, si imaginamos el universo de la población en el cubo más grande y los mecanismos de cobertura en el cubo en azul, en los tres ejes están los componentes esenciales del acceso a la salud que nuestro sistema pretende cubrir. El acceso universal, o tender al acceso universal, esto es que toda la población reciba las prestaciones de salud, que a su vez reciba la mayor cantidad de prestaciones posibles y que a su vez eso sea, como ya se dijo, independiente de la capacidad de pago, que el riesgo de sufrir, que la cobertura esté totalmente cubierta por el sistema, independientemente de la capacidad de pago del usuario. Entonces, en ese marco y en ese concepto, analicemos lo que es en este periodo de 11 años ya la inversión en salud. Lo primero que tenemos que decir es que nuestro país ha mantenido un gasto en salud constante en términos de porcentaje del PBI. Desde el año 2007 con un 8.2%, al año 2015 un 9.2%. El gasto en salud de nuestro país, una decisión política clara, concreta, expresa, se ha mantenido en estos rangos que son razonables para el contexto nacional y regional. No es el mismo PBI del 2007 que el del 2015 ni el del 2017, todo lo cual se traduce en que el gasto total en salud se incremente a un ritmo aproximadamente de un 7% anual, año a año. En términos a precios constantes, un 54% de aumento comparando el 2007 con el 2014. En términos de gasto por habitante o por usuario del sistema de salud, en dólares a precios constantes pasamos de 580 a 1.450 dólares. 72% financiamiento público, más de 2,5 millones de personas en la cobertura, recordamos que eran 700.000 al inicio de la reforma, y con un gasto público en salud superior al 6% que recomienda la Organización Mundial de la Salud, un 6.8%. Con la composición de gasto que los prestadores integrales, incluido ACE, se llevan el 93%, un 5.6% Fondo Nacional de Recursos, las técnicas del Fondo Nacional de Recursos, y un 1.2% fármacos financiados por el Fondo Nacional de Recursos. También hay un gasto medio por usuario a pesos constantes que se incrementa a un ritmo sostenido año a año, aproximadamente 3% anual, particularmente en las mujeres es cuando además se nota este incremento para todos los grupos etarios. Este gasto se distribuye entre los 43 prestadores a través de los pagos, de cápitas y de metas asistenciales. Las metas asistenciales que implican el compromiso institucional con la mejora de la calidad asistencial. Hay 4 metas asistenciales en este momento en funcionamiento, no voy a entrar en detalle en este punto. Y también el gasto en ACE, que se incrementa desde el 2010 a la fecha, aproximadamente en un 33.4%. para una cantidad de beneficiarios que se incrementó en un 1.8%. En términos de equiparación ACE versus el sistema privado, si miramos los números, se ven poco, pero bueno, partimos desde el año 2004 en que el gasto de presupuesto per cápita de ACE era de un 34% por usuario del sistema privado y hoy estamos, como decía Marcos, alrededor del 80%, 78-80%. Con lo cual, construimos equidad en el sistema. Hay una disminución del gasto de bolsillo en términos porcentuales en la composición del gasto del 23 al 16%. Y aquí hacemos un alto en el camino y
pensamos, bueno, hay una decisión política clara, expresa, de incrementar el gasto en salud en términos constantes desde el año 2007 a la fecha, que entendemos que es muy positivo y que es muy saludable y que es lo que disfrutamos los uruguayos como parte, como un componente esencial de nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud. Este gasto tiene, como sabemos, distintas formas de ser ejecutado y hay elementos de alerta de lo que será en los próximos años que no podemos pasar por alto, como es el perfil demográfico del Uruguay. Si analizamos la pirámide demográfica de Uruguay, el angostamiento de la base, cada vez con menos población menor de 15 años, que pasó de un 28.2 a un 20.3% desde el año 63 a la fecha, y un ensanchamiento del sector superior, esto es, usuario del sistema, población de mayor de 65 años, que pasó de un 7.6 a un 19.1%, supone un enorme desafío para nuestro país, no solamente para la seguridad social, sino para lo que implica para el sistema de salud, en patologías a tratar y sobre todo en costos. Con una esperanza de vida que se ha incrementado a los 77.2 años, 80.4 para mujeres, 73.6 para los hombres, y con una baja natalidad. De hecho, la cantidad de partos en nuestro país viene bajando progresivamente. Hasta ahí, parte del análisis. ¿Cuáles son los resultados y cuál es la producción de nuestro sistema que tanto ha incrementado su gasto, cosa que compartimos? Hay muchas formas de analizar producción y resultados. Podemos hablar de la accesibilidad, de la universalidad de la cobertura, de la sustentabilidad del sistema, de la estabilidad económico-financiera, de la mejora de las prestaciones, de la cobertura de la medicina altamente especializada a través del Fondo Nacional de Recursos, de la incorporación de los fármacos de alto costo del año 2007 para aquí, con unos 7.000 usuarios que hacen que usufructúan los fármacos de alto costo, más allá de los recursos de amparos y todo ese tema tan candente que tenemos en el momento actual, y un incremento de la producción asistencial, con leyes como la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, la Ley de Salud Mental, la Ley de Centros de Referencia, la Ley de Urgencia y de Emergencia, todas vigentes en nuestro país, además de la incorporación de prestaciones y de fármacos de alto precio, como ya habíamos mencionado. Son logros y mejoras claras y concretas de la calidad de la asistencia de nuestro país, de la población de nuestro país, si comparamos antes del 2007 a lo que ha sido la implementación de la reforma en estos 11 años. También podemos analizarlo desde el punto de vista de la producción asistencial, por ejemplo, de la producción ambulatoria. La salud produce consultas, actos médicos, días cama ocupado en hospitales, días cama ocupado en terapia intensiva. Se puede medir esa producción asistencial y podemos medir si se correlaciona esa inversión que el país hace en salud con esa producción. Y hay un incremento progresivo de la producción asistencial, medido tanto en el sector público como en el sector privado, IAMP y seguros. Esto es la producción ambulatoria, las consultas en policlínica. Los días de internación en piso, también, salvo en ACE, en que hay una caída en el año 2015-2016. Hay un incremento sostenido de estudios paraclínicos, ecografías, tomografías, resonancias, exámenes de laboratorio, que se correlacionan y explican en parte ese incremento del gasto. Lo mismo los días cama ocupado y egresos de terapia intensiva y las cirugías, tanto coordinadas como de urgencia. Por tanto, el sistema funciona y funciona para mejor. Ahora bien, también hay otro aspecto que podemos abordar, que son las encuestas de opinión y satisfacción que traducen estas mejoras. La salud, y lo hablábamos en lo previo, no está dentro de los temas candentes para la población. Si analizamos las encuestas de opinión, no es un tema que preocupe a la población.
Una reciente encuesta de la empresa Cifra ubica la inseguridad con un 61% como la principal preocupación de los uruguayos. Los problemas económicos en segundo lugar con un 13%, la educación en tercer lugar con un 10%, los problemas políticos, valores y corrupción con un 8%. Lejos, otros, lo cual incluye a la salud. Y eso es reflejo de un sistema que funciona. De la misma manera, las encuestas de satisfacción del usuario que periódicamente realiza el Ministerio de Salud Pública con buenos índices de satisfacción sostenidos en el tiempo. Pero miremos un poquito más profundamente el desempeño de nuestro sistema y analicemos y comparemos con el mundo. Porque una cosa es jugar el partido en el campeonato local y otra cosa es jugar el mundial. Este es un trabajo publicado en la revista Lancet en mayo de este año que analiza con un índice construido en base a 32 indicadores de desempeño de los sistemas de salud de 195 países, construye un índice de acceso y calidad a los sistemas de salud y ubica a nuestro país en el lugar 68 en el mundo en 195. Es un desempeño media tabla, si seguimos hablando de fútbol. Si miramos el mapa de colores, vemos un buen desempeño en lo regional. Estamos con Chile, Cuba y Costa Rica en los mejores países de la región, pero estamos lejos de Europa o de los países de América del Norte. Lejos. Y eso son cosas que tenemos que tener en cuenta. Datos objetivos. Si bien este trabajo puede tener críticas en cuanto a la metodología, porque no hay dos datos duros muy importantes de nuestro país en los cuales sí somos líderes en la región, como es la mortalidad materna, con un 18.6 por 100.000 recién nacidos vivos, solamente superados por Canadá en América, y una mortalidad infantil en su valor mínimo histórico de 6,5 por 1.000 recién nacidos vivos. Pero esto nos habla de que hay un potencial de mejora importante en nuestro sistema de salud. Permítanme hablar, porque es lo que nos corresponde como presidente del sindicato médico, de cómo nos desempeñamos los médicos y cuál es la situación de los médicos en este contexto, en este sistema y en esta realidad. Para eso voy a basar brevemente la información que voy a brindar en el libro recientemente editado por el Colegio Médico del Uruguay, la Profesión Médica del Uruguay, y nuestra encuesta sobre negociación colectiva y servicios de la empresa Equipos, que nos ha aportado información muy importante. En este sistema, con estos niveles de inversión, con estos resultados, ¿qué cantidad de médicos tiene Uruguay? Y aquí empezamos a ver algunas cosas que son interesantes para pensar el futuro. Somos 15.298 médicos en actividad aproximadamente, 43.8 médicos por cada 10.000 habitantes. Ahí vemos en la progresión en el tiempo cómo eso se ha ido incrementando paulatinamente a través de los años. Somos el 7º país del mundo en cantidad de médicos. No es un dato menor referido a la densidad de la población. Y somos un país con muchos médicos pésimamente distribuidos. Fíjense ustedes la densidad de médicos por departamento, 74 por cada 10.000 en Montevideo. Estamos todos acá. El interior tiene una cantidad razonable de médicos, pero los problemas existen y son muy importantes. Y aquí hay un mapa de colores que grafica esta situación. Somos un colectivo médico que tiene una inequitativa distribución de la masa salarial. La concentración de la distribución de la masa salarial cae en los deciles de colegas de mayores edades. Vean ustedes para las especialidades básicas, anestésico-quirúrgicos y especialidades médicas. Más a la derecha, en la línea roja, se ven los colegas de mayor edad y cómo concentran masa salarial. Con una importante feminización de la profesión, 58.7% de los médicos son médicas, somos médicas. Y médicas jóvenes, con todo lo que esto implica, porque hay grandes problemas de género, de inequidad de género en nuestra profesión.
Las médicas ganan 20% menos, tienen menor acceso a cargos mejor remunerados y menor acceso a cargos de responsabilidad. Tenemos serios problemas de multiempleo, esto no es nuevo. 40% de los médicos trabajamos en 3 o más instituciones y tenemos 3 o más cargos, aunque eso en nuestras encuestas a lo largo del tiempo viene mitigándose en los últimos años. Y tenemos una brutal sobrecarga de trabajo semanal. 34% de los médicos trabajamos más de 50 horas, hay un 5% que trabaja más de 80 horas semanales. Esto también tiene tendencia a mejorar, pero está lejos de ser algo racional. Por algo estamos embarcados en lo que es la reforma del trabajo médico, que dé equidad, calidad de vida, sustentabilidad. Hoy tenemos más de 800 cargos de alta dedicación en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Tenemos problemas como la emigración médica. 7 a 10% de los médicos uruguayos emigran. Y tenemos ahora un nuevo fenómeno que la sociedad uruguaya está conociendo, que es el de la migración médica. Somos receptores de médicos, de colegas que vienen de otros países, que, según datos de la Cátedra de Medicina Legal de nuestro país, porque tienen que dar un examen obligatorio para ejercer más allá de después quedarse o no, son aproximadamente unos 665 con un incremento importante en el último año en particular. Y tenemos problemas de agresiones y de judicialización. Entonces, y procuro apurarme para terminar, en este escenario la pregunta que nos hacemos ¿es posible mejorar? Este escenario ¿es un sistema nacional integrado de salud aceptable, razonable? ¿Es lo mejor que podemos tener? Nosotros creemos que no. Y veamos el medio vaso vacío. Y digámoslo clara y contundentemente, y desde el punto de vista constructivo y desprovisto de una visión política. Todo es política, me podrán decir. Pero nosotros tenemos la firme convicción de que el Sistema Nacional Integrado de Salud de Uruguay podría y debería ser mucho mejor de lo que es. Y tenemos una visión sumamente crítica a lo que ha sido el desempeño, particularmente en los últimos años, de la autoridad, de la autoridad sanitaria y del gobierno, no porque lo hecho sea malo, porque ya vimos que son resultados razonables y aceptables, sino porque entendemos que podría y debería ser mucho mejor. Y eso es muy importante puntualizarlo. No somos condescendientes con nuestro sistema de salud, ni con el análisis de nuestro sistema de salud, más allá de valorar y mucho lo hecho. Por algo, en el año 2014, los médicos de este país hicimos una convención médica nacional, que así como en el año 2005 sentó las bases de lo que es hoy la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, analizamos que el problema central es la necesidad de ir hacia una medicina de calidad. Es decir, una medicina que, con la capacidad instalada, con los recursos disponibles, con todo lo que acabamos de analizar, brinde mejor asistencia a la que hoy tenemos todos los uruguayos. Porque creemos que uno de los problemas fundamentales que tenemos en nuestro país es la ausencia de un programa nacional de calidad. Sin duda que la fragmentación del análisis de cada uno de los niveles asistenciales o territoriales, sin lograr un programa que junte y que armonice todo ese análisis, transformándolo en una guía hacia la calidad asistencial, es un gran problema que tenemos en nuestro país. La fragmentación del análisis de las políticas es un grave problema. Hablando de transparencia y de información de datos, y solo a modo de ejemplo, la Comunidad de Madrid, a través de su sistema de hospitales, tiene en su página web disponibles, para quien quiera hacerlo, y lo podemos hacer, información actualizada y en tiempo real que permiten comparar el desempeño de todos sus hospitales de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid. Y tiene datos e información que son sumamente contundentes, porque nosotros hablamos de que la producción asistencial aumentó, que las cirugías aumentaron, que los días de cama ocupados en CTI aumentaron o que las consultas ambulatorias aumentaron. Muy bien. ¿Y cuál es el resultado de todos de esa producción? ¿Cuáles son los resultados de las cirugías? ¿Las complicaciones de las cirugías? La estadía hospitalaria. Indicadores de calidad, de la gestión asistencial y de la calidad. Hoy no están disponibles, o si están disponibles, no están ni procesados
ni es posible acceder a ellos de una manera amigable para la población, que elige entre los prestadores por elementos que a nuestro juicio no son los más razonables para definir dónde queremos que sea cuidada nuestra salud. Entonces, y procuro apurarme, entendemos que para este gobierno, para el que venga, y ojalá haya un hilo conductor, independientemente de quién sea que tome la posta en el año 2020, hay acciones imprescindibles para profundizar y mejorar nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud. Falta incorporar colectivos, municipales, militares, policiales, los usuarios de ACE que no están en FONASA. Ya se habló aquí extensamente de la complementación, no solo público-privada, y celebro tener en la mesa a los dos principales actores para avanzar en complementación público-privada, el presidente de FEPREMI y el presidente de ACE. Pero también en complementación público-pública, no nos olvidemos de la Universidad de la República, tenemos aquí al rector de la universidad, que tiene que estar en la discusión, que no se puede prescindir de la discusión de la universidad en todo este análisis que estamos haciendo. Necesitamos incluir y resolver definitivamente la situación del Hospital de Clínicas. Se está avanzando en ese tema, pero hoy parece como si no existiera o como que si no tuviera un lugar. Avanzar en la reestructura de ACE, continuar la reforma del trabajo médico, reforma del trabajo no médico, es imprescindible avanzar en la reforma del trabajo no médico. Hoy por hoy el talón de Aquiles de nuestro sistema de salud no está en los médicos, como ya vimos, está en el trabajo no médico. Hay 23.000 enfermeras y habemos 15.000 médicos en el país. Faltan miles de enfermeros en nuestro país y eso lo vemos todos los días. Podemos profundizar en ese tema, también no nos da el tiempo. Necesario y razonablemente hay que concluir el trabajo de la Comisión de Cápitas y actualizar las cápitas. Hoy el sistema paga a los prestadores y hay muchos de los gestores aquí en esta mesa que reciben la cápita con una metodología del año 2007. Y no hay un acuerdo aún entre gobierno y prestadores sobre cuál es esa metodología. Nosotros no participamos en la discusión, pero es necesario resolverla. Hay que avanzar la disminución progresiva de los copagos como el limitante al acceso y a la adherencia a los tratamientos. Hay que actualizar en forma mucho más dinámica la canasta del PIAS y el formulario terapéutico médico. Ha mejorado y se han incorporado prestaciones y fármacos, pero con una lentitud que realmente es difícil de entender. Creemos que tenemos que avanzar en una agencia de evaluación de fármacos y tecnología. Creemos que hay que avanzar a la eliminación del corralito mutual y fomentar la competencia por parámetros de calidad como acabamos de mencionarlo. El 3.5 de movilidad, cuando el corralito estaba abierto, y nosotros hemos confrontado duramente con el gobierno por la decisión de no apertura del corralito mutual para combatir la intermediación lucrativa, es cierto, es imprescindible combatir la intermediación lucrativa, pero creemos que es importante la movilidad dentro del sistema como premio a las mejores gestiones por calidad bajo los parámetros que nosotros acabamos de expresar. Y creemos que hay que profundizar la participación social, además de otros aspectos. En definitiva, y para terminar, creemos que mejorar la salud de este país tiene que hacerse bajo una gran mesa de consenso nacional. Difícilmente si empresas, sindicatos, gobierno, partidos políticos, analizamos y hacemos los planteos en función de nuestros intereses particulares o corporativos. Difícilmente si un gremio defiende solo la suya y no piensa en términos del sistema podamos mejorar. Difícilmente si el gobierno defiende cosas indefendibles en la gestión pública se pueda mejorar. Difícilmente si la oposición se opone por oponerse y no construye, podamos mejorar. La salud, con el enorme desafío que implica el incremento exponencial de costos, el mandato como derecho humano inalienable que debe ser velado por el Estado, o sea, por todos nosotros, y el desafío de ajustar los parámetros económicos a esta realidad, requiere amplios consensos. La valla que tenemos en las elecciones el próximo año no puede ser un cambio de rumbo significativo a todo este proceso que ya lleva 11 años. Debería ser
un jalón más, pero ojalá que después del 2020, sea quien gobierne, nos encuentre a todos sentados en una mesa discutiendo y consensuando cómo mejorar toda esta realidad que, como ya vimos, es mejorable. Hay un medio vaso lleno, hay un medio vaso vacío, y ese es el gran desafío que tenemos por delante. Disculpen si me extendí más de la cuenta. Muchas gracias. Vamos a ver si tenemos habilitados los micrófonos para los moderadores y comenzar así la ronda de preguntas, para lo cual cada uno de los expositores cuenta allí con un micrófono inalámbrico para poder responder. Hola, ahora sí, ¿no? Ahora Buenas sí, ¿me tardes. escuchan bien? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Les tenemos que pedir respuestas breves, Sí, por culpa de ustedes mismos. No hay culpa de nadie, simplemente respuestas breves porque nos queda poco tiempo. Tenemos como insumo solo 5 o 6 WhatsApps, o sea que rápidamente, si estás de acuerdo, Patricia, Sí, hay algún insumo bueno. que es exclusivamente para DM, que por ejemplo alguien dice, felicita por el evento, tiene una característica que es un celular de Buenos Aires y dice, lástima que no se pueda ver fuera del país. O sea que ese es un insumo para DM, para que pueda haber un streaming internacional, supongo. Otro insumo para DM tiene que ver con bueno, ahora viste, ahora entraron una cantidad sí, con la más. presencia de una pata que se entendía por parte de alguien presente aquí en Ahí está. vinculado con el sistema mutual, que entendía que era una pata importante que debía estar presente como integrante del Sistema Nacional Integrado de Salud. Pero si les parece, pasamos a las primeras preguntas. Hay muchas para preguntarle a los expositores. En concreto, por mi parte, tengo una para cada uno. Comenzaré en orden como fueron desarrollando sus presentaciones. En el caso, la primera pregunta va para el doctor Carámbula, en la cual hacía referencia, fue algo presente, digamos, por el presidente de FEPREMI, por el doctor Cardoso, y que tiene que ver con los usuarios FONASA dentro de ACE. Usted habló en su presentación de 450.000 usuarios que son usuarios FONASA, es decir, que eligieron específicamente atenderse en ACE. Eso es un 37% de la población que se atiende. Sin embargo, hay un 63% de la población que se asiste en ACE, que por el contrario no están fonaseados, es decir, que no tienen el derecho para elegir el prestador de salud que desean. ¿Usted entiende que el próximo gobierno debe fonasear a este porcentaje para que todos los usuarios de ACE estén fonaseados y puedan elegir en qué, ya sea si se quieren atender en ACE o en el sector privado? Sí, entiendo la pregunta. En las condicionantes del ingreso al sistema integral de salud, de ese porcentaje, como dijimos, más del 80% de nuestros usuarios vienen de los quintiles de menores ingresos. Y ahí hay condicionantes de ingreso al sistema en cuanto a aportes, regularidad de aportes, que hacen a veces dificultoso el hecho de la libre elección. Pero nosotros, esto es personal, entiendo que el sistema debe ir justamente a una libre elección, tanto como lo plantearon desde el punto de vista del sector mutual, como lo planteó el sindicato médico, porque eso hace a la propia fortalecimiento del sistema. Desde luego que hay que condicionantes de cómo se integra al sistema integrado de salud. También hacemos acuerdo en la incorporación al sistema integrado de salud de poblaciones que planteó el sindicato médico, que deben estar, ejemplo de los municipales. O sea que me parece que son pasos progresivos del sistema y hago acuerdo en el sentido que va de la pregunta, el derecho a cada cual a integrarse donde entienda mejor. Bien. La siguiente pregunta es para el doctor Cardoso y tiene que ver con algo que por allí usted no se explayó lo suficiente, y es la complementación público-privada. Usted habló de la necesidad de una complementación, pero no brindó ninguna cifra en particular para FEPREMI,
¿Qué implica la complementación con ACE? Porque siempre que pensamos, o por lo menos a nivel público, cada vez que hablamos de complementación, parece que es ACE comprando los servicios al sector privado en los distintos puntos del país, pero ¿qué implica para FEPREMI el hecho de complementarse en los distintos departamentos con ACE? Ahí está, sí, cómo no. Claramente creemos que no hay una sola definición de complementación. Nosotros sí estamos totalmente de acuerdo en compartir o llevar adelante servicios que en definitiva no limiten la elección del usuario. Los servicios únicos en general generan limitación al usuario, razón por la cual no creemos que eso sea un modelo en definitiva a seguir, porque uno de los principios de la ley es la libre elección de las personas. En segundo lugar, el mecanismo administrativo, que es el que hace referencia de compra-venta, fíjense ustedes que hoy con ACE nosotros tenemos un convenio de complementación que es el más grande que existe, que es la provisión en bilateral de servicios de CTI de adultos y de niños en todo el país. Funciona desde el año 2014 y funciona, en definitiva, sin problemas. Ahora, cuando vamos a otras provisiones de servicios que eventualmente puedan generar una limitación o una confusión al usuario, digamos, de qué es cuál es el servicio al que se está adscribiendo y a cuál quiere hacerlo, bueno, en ese caso ahí tenemos que analizar mucho más nuestra identidad institucional y la identidad, obviamente, con quien compartimos territorio debe ser siempre preservada, porque ninguno es Dios y acá hay gente que te quiere y gente que no te quiere. Entonces, por lo tanto, es sustantivo que las reglas estas tengan transparencia administrativa, tengan mecanismos de contralor y tengan además una voluntad expresa de cada una de las partes. Gracias. Y la última pregunta de mi parte es para el doctor Greco y tiene que ver con un aspecto con el cual se titulaba la charla y es el aspecto referido a la ética y la transparencia. Usted hizo referencia a una ética y transparencia hablando del sistema en general y yo le quería preguntar específicamente con respecto a la ética y transparencia en el caso de los médicos. ¿Cómo se le puede dar garantía a la ciudadanía de los conflictos de interés que a veces los médicos mantienen con ya sea la industria farmacéutica o con los proveedores que se les suministran servicios a los distintos actores dentro del sistema? ¿Qué es lo que se está haciendo desde el Sindicato Médico del Uruguay para transmitirle a la ciudadanía el que no existen conflictos de intereses o que se están tratando de promover que no haya conflictos de intereses? A ver, es muy buena la pregunta y no profundicé en ese tema. El conflicto de interés existe, los conflictos de interés existen y lo que no puede ser es que no se expliciten o que no se pongan en conocimiento. Cuando un usuario del sistema de salud se acerca a un médico en particular o a un servicio en particular, si hay conflicto de interés con la industria o como fuere, tiene que saberlo. Y eso es lo más importante. Tiene que saber que esa persona tiene, por ejemplo, es un asesor académico de un laboratorio. Es muy importante para tu elección como usuario del sistema de salud saber que existe ese conflicto de interés y tomar libremente la decisión de atenderte con ese colega o no en función de ese conflicto de interés. Desde el sindicato médico nosotros hemos trabajado con la industria, hemos hecho un evento en marzo de este año de puesta de conocimiento de los códigos de ética tanto médico como de la propia industria, porque entendemos que falta y es muy importante el trabajo y la profundización en que esos conflictos de interés sean conocidos y explicitados. Y me refiero a la propia colectividad médica, a los propios médicos. Creemos, y es parte de lo que hemos hablado con el colegio médico, que falta mucho trabajo entre los propios médicos porque hay que especificar, hay que aclarar y hay que transparentar todo esto que genera dudas a la población, dudas al usuario y que no puede haber. La confianza es una palabra clave en el relacionamiento entre
entre el usuario del sistema de salud y los médicos en general. Y todo lo que contribuya a mejorar esa confianza es fundamental. Y esto es un aspecto clave. Gracias. Tomo una de las preguntas de ustedes, gracias a los que mandan avisos publicitarios de sus empresas. Pensé que era un chiste, pero no, algunos lo hacen y nos ponen los servicios que venden. Alguien dice acá que, con respecto a la encuesta de que la salud no está en los primeros lugares, dice alguien acá que es porque nos acordamos de la salud cuando la perdemos. Y agrega que la intención del Sistema Nacional es universalizar y darle mayor equidad a la asistencia médica, pero el sistema está desbordado. Y lo puede ver cualquiera que va a una emergencia o que tiene un familiar, incluso en instituciones importantes, la pregunta va para todos, que de repente están un día sin que les encuentren en una habitación, no sé si en el interior pasa lo mismo. Y dice, ¿qué es lo que les pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Mala gestión? ¿Mucha burocracia? ¿Falta de recursos materiales? ¿Carencia de médicos? ¿Qué pasa? Y arranco por el doctor Carámbula. Sí, vamos a decir, es una pregunta del contador Víctor Ricardi. Sí, que es el único que firma, está bien, así que no hay problema. Creo entender de la pregunta a partir de las insuficiencias que tenemos en materia de respuesta rápida y oportuna, sobre todo en emergencia y internación. Hay varios que preguntan eso, por las demoras y por no cumplir la ley y los tiempos que están en la ley. Creo que eso nos comprende en general al sistema total, al sistema integrado de salud o al sector público, del cual puedo y debo hablar, y sé que también hay desafíos en el sector mutual. Nosotros en ese sentido tenemos algunos cuellos de botella. Uno tiene que ver con los recursos humanos, particularmente en el interior del país. Es público, de público conocimiento, las dificultades que tenemos para proveer determinadas especialidades, en particular algunas, lo que hace a los temas de anestesia, algunas especialidades quirúrgicas. Tenemos dificultades de provisión en materia de recursos humanos en todo lo que es el desafío de la nueva ley de salud mental y la presencia de especialistas en el interior del país. En materia de emergencia hemos procurado optimizar y en ese sentido un enorme esfuerzo, y doy algunos ejemplos, en particular en el Pereira Rosell, que nuestra mayor responsabilidad es la responsabilidad materno-infantil, y hay un sistema de emergencia con un triaje oportuno, con una rápida resolución de los casos más urgentes, con la aplicación en la patología respiratoria, que es la más frecuencia del oxígeno, de inmediato ha ayudado a descongestionar las emergencias, sobre todo los que conocemos los hospitales. El Pereira Rosell, la emergencia pediátrica, era uno de los grandes desafíos, lo mismo la emergencia del Hospital Pasteur, lo mismo la emergencia del Hospital Maciel. Y a su vez estamos, como se mostró en las inversiones, con un plan de desarrollo de emergencias en puntos regionales importantes, justamente atendiendo a eso. Creo que la ley de centros de referencia va a fortalecer sobre todo la consulta en la medicina altamente especializada y en patologías menos frecuentes, con una perspectiva de país. Creo también que aquí la optimización de los recursos en una perspectiva regional, donde haya centros de referencia en los puntos más importantes del país, sobre todo con una referenciación en el traslado rápido, va a permitir achicar esos tiempos. Nosotros, a su vez, con el esfuerzo de la gestión de consulta en forma electrónica, ahora en un trabajo que se está haciendo en conjunto en este momento en la red de atención metropolitana, con todo el tema de la gestión de consulta, con apoyo y asesoramiento del Gobierno de Andalucía, estamos apuntando justamente a la mejora de los tiempos de espera. Somos conscientes que el tiempo en medicina es parte de la terapia. Sin tiempo nos quedamos acá. Marcos, me quedo con usted un segundo. El Sistema Nacional Integrado de Traslados que usted presentó ahí, del que hemos hablado hace algunos días también personalmente, ¿es uno de los deberes urgentes que dejó la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre ACE?
precisamente para nosotros es un desafío como centro y objetivo del desarrollo de uno de los grandes desafíos que tiene el país en función de la ley de urgencia y emergencia, que hay que atender a la gente donde tiene una urgencia, y de estas prioridades que nosotros marcamos: regionalización, complementación, traslado. O sea, que es una prioridad que nuestro equipo, el directorio de ACE, ¿Pero lo que desnudó la comisión investigadora apresuró esto? No, como no hay mucho tiempo, no me gustaría entrar en particular en ese tema. Nosotros lo hemos dicho públicamente, hemos seguido muy atentamente el trabajo de la comisión investigadora, hemos tomado debida nota de cada uno de los temas que se han planteado y hemos actuado en consecuencia, pero este tema para nosotros es una prioridad de carácter nacional. Bien, al doctor Greco le preguntaría, el sindicato anestésico quirúrgico está en un divorcio definitivo con ustedes. Incluso en algunos de mis programas los han acusado de ser un brazo político del gobierno. Bueno, corre por cuenta de los colegas la afirmación. No nos sentimos y creo que quedó claro que no somos un brazo político ni nada que se le parezca. Ojalá el relacionamiento fuera mejor. La representatividad en la negociación colectiva del sindicato médico otorgada por ley no está en cuestión. Las puertas abiertas del sindicato médico para el relacionamiento con los colegas anestésico quirúrgico están abiertas y bueno, trabajaremos día a día para mejorar ese relacionamiento. No vamos a responder a comentarios de ese tipo en público porque entendemos que no contribuyen en nada. Yo lo hice porque ellos lo hicieron en público, ¿no? Bueno, pero... No, muchas gracias. La última. Sí, no, hay dos cortitas. La primera es para el doctor Cardoso, de una mesa aquí en presente, y que dice: doctor Cardoso, si la libre elección es para FEPREMI un principio central, ¿por qué no interpuso recurso alguno ante la no apertura del llamado corralito mutual en febrero pasado? Porque, digamos, el cierre de la libre elección o de la movilidad en ese momento afectaba a las personas, no a las instituciones. Nosotros estamos hablando de la ley. Las instituciones no estaban, digamos, atacadas por la forma en cómo fue redactado ese decreto. Ese decreto, en definitiva, limitaba la libertad de las personas, no de las instituciones. Y esa es la razón por la que ahí no teníamos que actuar. Ahora, políticamente, es bien conocida nuestra posición de que no solo creemos que debe de mantenerse la libre elección, sino que debe de darse la oportunidad en plazos mucho más breves a los que ya la movilidad regulada determinaba. Bien. Y finalmente, para terminar con el doctor Carámbula, y esta es mía, pero capaz que nos puede dar una noticia. ¿Qué es lo que va a pasar con los nuevos concursos en las direcciones hospitalarias? Porque de acuerdo a lo que se ya trascendió públicamente, de los llamados que se realizaron por parte de ACE, hubo en una amplia cantidad de centros hospitalarios en donde no se pudo ocupar la dirección porque de alguna forma eran muchas las exigencias que se estaban pidiendo, ¿no? Se puso un estándar muy alto. ¿Qué es lo que piensan hacer para encarar esta segunda etapa y a partir de cuándo es que comienza la segunda etapa para los concursos de las direcciones de hospitales? Nosotros lo dijimos acá, es nuestro camino, pero si me permite esta pregunta, que creo que es la última, le daría la palabra a la doctora Marlene Sica, vicepresidente del directorio y además como forma parte del equipo que construimos. Bueno, buenas tardes. En realidad, como ya lo mencionó en la presentación el doctor Marcos Carámbula, es uno de los objetivos y lineamientos que nosotros nos habíamos planteado al inicio de esta gestión. Nos establecimos un camino con diferentes etapas. En una etapa inicial, como se había mencionado, se hizo un llamado concurso en determinados hospitales con criterios de priorización diferentes que en su momento oportunamente se señaló, y el resultado, tal cual fue concebido y establecido así, determinó no solo la ocupación de esos cargos por concurso en determinados y en los principales hospitales que nosotros habíamos llamado concurso,
y a su vez propusimos, y está en discusión en este momento, en las comisiones de Hacienda y Presupuesto, concretamente a nivel parlamentario, para proceder a un llamado a concurso y lo que hemos determinado cargos para desempeñar funciones de alta conducción hospitalaria, de los cuales nos permitiera no solo hacer los llamados de índole interna de la propia institución, sino ampliar el espectro a llamados abiertos. De esa manera, en base a los criterios ya establecidos, que pueden ser parcialmente perfectibles o no, que nos hemos marcado, comenzar a proseguir en esta etapa. Contestando específicamente la pregunta, en la etapa estamos en espera de la aprobación, que esperemos que así sea por parte de los parlamentarios, en el marco de la Ley de Rendición de Cuentas de este artículo, para proseguir en una segunda etapa al llamado de los concursos, que, como lo mencionó en la presentación el doctor Carámbula, y ya se ha hecho en varios ámbitos, el planteo es a la conducción, al llamado a concursos de la totalidad de los hospitales y centros de atención de ACE, del punto de vista asistencial, y algunos de carácter administrativo a nivel central. Gracias, ADM, por esta invitación. Nos quedan 100 preguntas, pero bueno, es el tiempo que hay.